Muy buenos días, feliz sábado, bienvenidos a este programa de Escuela Sabática desde Lindavista, como nosotros decimos, el mejor lugar del mundo. Un privilegio estar nuevamente con ustedes. Para el repaso de Escuela Sabática de esta mañana, tenemos dos invitados especiales quienes nos acompañan aquí en este lugar de grabación, Yair y el pastor Moisés Espinosa. Yair, preséntate ante la congregación. Mi nombre es Yair Miguel Mendoza Farelo, soy estudiante de la Universidad Lindavista en la carrera o facultad de teología. Estudio actualmente el tercer año de teología, así que pues es un gusto estar aquí con ustedes también. Bienvenido, Yair. Gracias, bienvenido. pastor. ¿Pastor? Bueno, yo soy Moisés Espinosa Almazán. Soy obrero jubilado, pero estuve trabajando aquí en la universidad muchos años, 27 años nada más. Y me siento contento de estar aquí otra vez. Un privilegio tenerle con nosotros, pastor. El pastor fue director de la Escuela de Teología también muchos de esos 27 años. Y es un privilegio poder compartir la lección de Escuela Sabática con ambos, pues un pastor ya formado en el área académica también y un estudiante de teología ávido por seguir sacando de la Biblia todo lo mejor que se puede. Que ahí la lleva. Oramos. Vamos a orar. Nos dirige. Sí, claro. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por ese sábado que nos das. Gracias también porque podemos compartir algunos conceptos de la lección de Escuela Sabática. Pedimos tu dirección, que tu Santo Espíritu nos guíe en este repaso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La lección de Escuela Sabática para esta semana se tituló La esperanza del Nuevo Testamento. Yo espero que como nosotros también ustedes hayan disfrutado del estudio y ahora que repasemos lo que hemos estado estudiando, pues sintamos confirmación en nuestro corazón de estas benditas esperanzas, estas benditas promesas. Vamos a tener ahora en esta parte el estudio del versículo precisamente y se encuentra en Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, dice la Biblia. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene la vida. Interesante versículo que enmarca muy bien lo que estudiamos durante esta semana. Hablando de la vida, si la vida como nosotros la conocemos, levantarse, ir al trabajo, casarse, comer, seguir trabajando, fuera todo lo que hay, como dice el Salmo, ¿no? Solamente unos 70, 80 años, pues no tendría mucho significado. Sería algo, pues, vano. Parece como que lo que le da sentido realmente a este periodo de tiempo que nosotros respiramos es la esperanza, más allá de lo que sucede en esta vida. Ya estudiamos en lecciones anteriores cómo todo el Antiguo Testamento estaba enfocado en esa esperanza, la esperanza de que no solamente es esta vida lo que tenemos, sino que más allá de esta vida tenemos la esperanza de estar con Dios por toda la eternidad. Aunque la esperanza en el Antiguo Testamento englobaba, empaquetaba la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús, había muchas referencias a la resurrección y la vida eterna. Y me parece que en el Nuevo Testamento pues esto no es diferente. También durante esta semana hemos estado estudiando que en el Nuevo Testamento tenemos la misma esperanza, la esperanza de la vida eterna, que para los que han descansado ya en el Señor comienza con la resurrección. Claro. ¿Qué es lo que nos da la seguridad de que esta vida no es todo lo que hay, según lo que estudiamos en esta semana? Yo quisiera compartir algo que ocurrió en estos días. Estamos en el mes de noviembre y los primeros días ya ven que se celebra a los muertos. Estaba viendo un programa y la conductora decía, vamos a partir del hecho de que somos eternos y que cuando uno muere, realmente no muere, decía, porque el alma sigue y después de 7 años, dice, esa alma reencarna. Eso estaba escuchando en la tele y yo pensé, si esta conductora leyera bien la Biblia, diría otras cosas. Porque es cierto que nuestra vida pues son 70, 80 años y luego uno muere, pero nuestra esperanza de que esa vida no es todo
es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Si Cristo resucitó, entonces también nosotros vamos a resucitar. Y cuando nosotros nos aferramos a esa fe, entonces nuestra esperanza se revitaliza, nuestra esperanza se confirma de que aunque morimos, hay algo más allá. No es que somos eternos y que el alma anda vagando por allá, no, descansamos de nuestras obras, no sabemos nada, pero morimos con la esperanza de que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. O sea que la resurrección de Cristo no solamente fue victoria sobre la muerte, sino que la garantía de que nosotros podemos experimentar lo mismo. Bueno, de hecho, el apóstol Pablo en Corintios dice eso. Dice que si Cristo no resucitó, en vano es nuestra esperanza. Y hasta en su argumentación dice, si ustedes no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces ¿cuál es la esperanza? No hay esperanza. Por lo tanto, nuestra esperanza se basa en la resurrección de Cristo, un hecho real. Y si es un hecho real, nuestra resurrección será real también. En una historia del Antiguo Testamento se narra una frase que dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos, expresando incertidumbre hacia el futuro y decir, bueno, pues si no hay nada más allá del futuro, más allá de lo que estamos viviendo, pues entonces disfrutemos el ahora y ya no nos preocupemos por lo que ha de venir. Esta frase se dice pensando en incertidumbre, pero miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:32, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, si esto fuera real, si no hubiera nada más allá, entonces esta frase sería una realidad, pero como bien mencionaba el pastor, la resurrección de Cristo nos da garantía a nosotros, y esa garantía para nosotros no solamente en este momento, sino que es una garantía también en el futuro. Qué interesante, ¿no? Cómo el asunto de la resurrección de manera bien específica nos habla de la temporalidad de lo que nosotros vivimos ahora, de lo vano que es. No importa que fueran 100 años de vida, de existencia antes de la muerte, no es todo lo que hay, porque hay resurrección. Este pensamiento de saber que lo que vivimos aquí es solo como que una preparación para lo que viviremos después, ¿cómo debería afectar la manera como vivimos el hoy, el presente? ¿Hay alguna diferencia? Tú mencionaste algo ahorita, ¿no? Como el contraste entre comer y beber o qué otra cosa. ¿Cómo debería ser la vida de una persona que de verdad cree que hay vida eterna y resurrección? Pues compartir nada más una experiencia de un familiar. Resulta que este familiar tenía cáncer de estómago y previo a su muerte, 2 semanas antes previas a su muerte, ella quedaba inconsciente prácticamente durante momentos y de repente se despertaba, pero cuando ella despertaba empezaba a cantar el himno Más allá del sol y empezaba a cantarlo con mucho gozo. Cuando nosotros le preguntamos que ella estuvo consciente, más o menos consciente, por qué cantaba este canto, ella nos decía, pues es que no debo de preocuparme porque esto que estoy viviendo ahorita es solamente un sufrimiento pequeño, pero tengo algo más allá. Entonces eso nos reconfortaba a nosotros. La forma de vivir de una persona que tiene esa esperanza es una vida llena de esperanza, llena de paz completamente. Esto nos ilustra algo, pastor. Vivir en Cristo y morir en Cristo. Puede ser también vivir sin Cristo y morir sin Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, vivimos en Cristo y morimos en Cristo, esa presencia de Cristo en nuestras vidas cambia todo, cambia todo. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestras acciones, porque vivimos una vida en Cristo. Y esa vida que vivimos en Cristo es como una probadita de la vida eterna que tenemos como parte de la esperanza. Y eso nos dice que la persona que vive en Cristo tiene una vida distinta, una vida de fidelidad, una vida de obediencia porque ama a Cristo. Y por lo que espera, ¿no? Y exactamente, porque sabe que si muere, como muere en Cristo, al final de cuentas la esperanza se va a hacer una realidad. Pero si alguien vive sin Cristo y muere sin Cristo, vive una vida disipada, vive como sea.
Y al final, cuando muera, igual va a resucitar también como el otro. Pero va a resucitar y no va a tener la esperanza que tuvo el otro. Va a morir eternamente después. Sé que esto que ustedes comentan me hace recordar una pequeña experiencia. Estaba yo formado en una fila larga para el banco, para ir al mostrador donde está la persona, la cajera. Y adelante de mí había una dama que estaba cantando, estaba feliz. La fila era larga, pero creo que era la única feliz en toda la fila. Todos los demás estábamos inconformes porque estábamos esperando. Y se me ocurrió pues hacer el comentario, ¿no? Porque ella estaba muy alegre. Le digo, ¿está usted muy feliz? Y me dice, ¿cómo no? Y entonces levanta la mano y me enseña un cheque. Voy a cobrar un cheque, me dijo. Y el que estaba al lado de ella dice, bueno, usted, dice, pero yo voy a ir a pagar. Dice, yo qué feliz voy a estar. Fíjense cómo lo que sucede al final puede afectar la manera como vivimos el presente. Aún, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los que estamos haciendo fila para el banco. Y es esa esperanza de lo que va a suceder, de que cuando Jesús venga, vamos a resucitar, los que nos mantiene con un tono diferente en la vida. Y eso es lo que te cambia la vida. Exactamente. El hecho de que tú tengas una esperanza, que aceptes a Cristo, te hace feliz. Solamente estés en la fila, en la última fila. Solamente que cuando la fila es muy larga, a veces uno sí se desespera. Mucha gente ha dicho, pues sí es cierto, hay resurrección, Jesús va a venir, pero ya tiene 2000 años que Él prometió eso y no viene y no viene. Pedro dice que no retarda su promesa, lo estudiamos en la lección de escuela sabática. En ese contexto, hoy, 2000 años después de la promesa, ¿qué significa que no retarda su promesa? Como algunos la tienen por tardanza. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Yo no sé si tú vas a decir algo, pero yo estaba leyendo esta parte de, creo que es el lunes, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿cómo es que Jesús no retarda su promesa? Yo me acuerdo de mi abuelito, desde los años 70, siempre decía, hijos, prepárense porque puede ser que no lleguemos al 80, lleguemos al 80, al 90, al 2000, y estamos en 2020, y no retarda su promesa. Pero yo veo esto así, pastor, Yair. Yo diría que Dios retarda su promesa si yo hubiera nacido en el siglo I y siguiera con vida en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, hasta en el siglo XX, y yo le diría, oye Señor, desde el siglo I que yo nací, tú prometiste volver y han pasado 2000 años y no vuelves. Eso sí es tardanza. Eso sí es tardanza. Es como estar en la última fila y dices, oye, ¿cuándo me atiendes pues? Pero como yo no viví en el siglo I, no nací allá, nací muchos años después, y aquellos que vivieron en aquel tiempo ya murieron, para ellos que descansan ahora, cuando vuelvan a abrir los ojos, van a ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Y para ellos va a ser como que anoche dormimos y cuando amanecemos vemos a Jesús. Y no retardó su promesa. Su promesa fue real. Porque anoche que descansamos, aunque sea en el polvo de la tierra, y ahora que abrimos los ojos, le estamos viendo. Así va a pasar con nosotros. Así va a pasar con nosotros porque no nacimos en el siglo I, nacimos en el siglo XX, tal vez en el XXI, ¿verdad? Y cuando muramos, vamos a morir, a descansar, y dice el apóstol, en un instante. Cuando abramos los ojos, vemos a Jesús. Por lo tanto, no es un retardo. No retardo. ¿Tú cómo lo ves? Tú eres joven. Sí. Y también has recibido esa esperanza, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Pues esta lección justamente salió de San Juan 14, 1 al 3, de la promesa. Y me llama la atención que el primer versículo dice, no se turbe vuestro corazón. Y es que el deseo de todas las gentes dice que cuando Jesús anunció a sus discípulos que se iba a retirar, entonces el enemigo estaba atento y quería tentar a los discípulos. Quería tentar, quería desviarlos. Entonces por eso Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, y es donde les da esta promesa, no para que esperaran de allí hasta que Él viniera, sino para que ellos estuvieran seguros de que algo había de venir adelante que a ellos no les debía desviar del propósito que ellos tenían. Entonces Jesús les da esta promesa, y en el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y hay una costumbre
que se practica en esos lugares, de que el hombre cuando se casa con una mujer, pues va a construir una casa en la casa de su padre, y ya cuando están casados, pues la lleva a vivir allá con él. Lo que les está queriendo decir a sus discípulos es, ciertamente, yo quiero que ustedes vivan conmigo, entonces tengan esa esperanza, no se desvíen, no se turben. Entonces, pues, esta es la esperanza que nosotros también tenemos hoy en día, cuando uno la recibe. O sea que desde el principio el Señor se adelantó y casi les dice, no se desesperen, porque aunque pareciera que el tiempo está tardando, es segura la promesa y se va a cumplir. Me llama mucho la atención que la escuela sabática hace como un énfasis en lo que usted decía, pastor. En el momento que una persona muere, como ya hemos estudiado lo que significa la muerte, es inconsciencia. Para la percepción de la persona que muere, cuando cierra los ojos es el mismo momento cuando los vuelve a abrir y ya está recibiendo la promesa, el cumplimiento de la promesa de que Jesús iba a venir. Ya está en la segunda venida. Así que ¿cuánto tardó? Pues el tiempo que tuvo de vida. Una noche. Quiere decir que para el que vive 80 años, la promesa no puede tardar más de 80 años, porque cuando cierra los ojos se encuentra con Jesús. Por otro lado también, si Jesús hubiera dicho, voy a venir dentro de 3 años, pues ya se tardó. Bueno. Pero como no puso fecha, ¿cómo se puede tardar si no hay fecha? ¿Verdad? Exactamente. Juan agrega algunos detalles muy interesantes. En la lección que estudiamos el día martes, habla acerca de la vida eterna, pero tiene una perspectiva un poquito diferente. Perdón, según Juan, sí, No te preocupes. el día. Según lo que nosotros aprendemos de Juan, ¿cuándo comienza la vida eterna realmente? Según lo que expresa Juan. Me llama la atención, pastor, el verbo que usa Juan. Dice, edoken, yo les he dado. Tú conoces un poquito de griego y el verbo está en un tiempo que se llama perfecto, que es una acción que ocurrió, pero que tiene una consecuencia. Entonces yo les he dado la vida, no cualquier vida, porque está hablando de su vida, está hablando no de la vida de los 70, 80 años. Está hablando de la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. Ese es el tipo de vida. Así que esa vida Dios ya nos la ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Pero esa vida la empezamos a disfrutar ya, ahora, porque hemos aceptado la vida que es Cristo. Y entonces, cuando ocurra todo lo que tenía que ocurrir, y continúe la eternidad, la eternidad sería solo para nosotros que hemos creído como una continuidad de lo que empezamos continuación ahora. De lo que empezamos ahora. Interesante. Quiere decir que, como dice la lección, ¿no? Cuando comemos el pan que es Cristo Jesús, cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Juan agrega un poquito más en el capítulo 11, cuando Jesús va con la muerte de Lázaro, aunque aquí en la lección estamos hablando específicamente del capítulo 6. Cuando aceptamos a Jesús, en ese momento empieza la vida eterna. ¿Y qué papel juega entonces la resurrección? Pues en el Antiguo Testamento hay una historia donde se narra también justamente la necesidad del pueblo de Israel de tener comida o alimento, y Jesús o Dios les provee de alimento. En el Nuevo Testamento, en la defensa de Jesús en la tentación en el desierto, Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora Jesús mismo habla sobre el pan de vida eterna, y Él se menciona a sí mismo como el pan de vida eterna. Y al mencionarse como pan de vida eterna, Él dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces la vida eterna está en creer en Jesús, y la resurrección está ligada a esto, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces la vida eterna viene como consecuencia de aceptar a Jesús. Interesante. Y le empezamos a disfrutar desde ahora. Me acuerdo del pan que se comió Elías, que con un solo pan corrió un montón. Yo me imagino que cuando nosotros decimos que Jesús es la vida eterna, estamos hablando de nutrición, ¿no? Cuando comemos pan podemos vivir, y si alguien no come se muere. Pero ese pan que es Jesús da vida permanente, eterna. Muy interesante. Y el hecho de que yo tenga vida eterna ya, porque yo ya creo en Jesús, entonces ya tengo vida eterna, no quita el hecho de que deba todavía ser transformado, ¿verdad? Claro. Muy bien. Aquí en la lección de escuela sabática, aunque la puedes perder,
Aunque la puedes perder si en algún momento tú rechazas a Jesús. Quiere decir que yo creo en Jesús. A ver, mientras crea en Jesús tengo vida eterna. Exactamente. Ok. Y cuando ya tengo vida eterna, si llego a morir, es un paréntesis chiquito. Si mueres en Cristo. Si muero en Cristo y vuelvo a seguir con mi vida eterna después en la resurrección. Exactamente. Gracias, muy bien. Creemos que ahora esta esperanza se vuelve no nada más vívida, sino más fuerte y nos ayuda a vivir pues con una actitud diferente en esta vida. Hay un riesgo, pienso, de todos modos, porque la gente, yo he escuchado a algunas personas que dicen que la vida eterna, la resurrección, son como metáforas para hablar de lo que sucede después de que la persona muera. Entonces una persona muere y ya empezó él su vida con Cristo, su propia resurrección, y se encontrará con el Señor, y conforme la gente va muriendo va experimentando eso. Me llama la atención que Pablo parece como que está tratando de arreglar este problema en Tesalonicenses, cuando dice que no nos adelantaremos a los que durmieron. ¿Podrían abundar un poquito más en esto? ¿Qué significado tendría esa palabra, no nos adelantaremos? Bueno, el versículo está hablando de los que van a resucitar y habla también de los vivos que quedan para la venida de Jesús, y se refiere a los vivos que no van a preceder a los que durmieron en realidad, es decir, no vamos a estar en momentos diferentes, la venida de Jesús va a ser para todos y el acto que va a suceder en ese momento de la resurrección va a ser algo que todos van a ver. Entonces, como todos van a ver, pues entonces nadie va a preceder a nadie, sino que todos van a ver el evento de la segunda venida de Jesús. La hermana White hace una referencia a los hermanos de Tesalónica. Aquí en la nota de la parte del, ¿cuál es? Del miércoles, pareciera que los hermanos de Tesalónica pensaban que si sus familiares se morían, ya no iban a ver la esperanza. Y los que quedaban vivos estaban preocupados por eso. Ella dice, habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban de recibir, que esperaban recibir al venir su Señor. Pero sus amados, uno tras otro, les habían sido arrebatados. Como que los hermanos de Tesalónica no estaban tan claros en lo que Pablo les había dicho acerca de la esperanza. Y ellos pensaban que no se muera, para que cuando el Señor venga lo pueda ver. Entonces, el apóstol, pensando en ese problema y conociendo el problema, dice, espérense, no, dejen que se muera, pues, si se va a morir, que se muera. Al fin que cuando resucite, igual lo van a ver. Ni ellos se van a adelantar, ni ustedes se van a adelantar. Cuando Él se muera y resucite, y ustedes, si están vivos, los dos juntos lo van a ver. Entonces, es como un problema que había ya, pero que puede ocurrir también. Exacto. En la iglesia, actual, ¿no? Que algún hermano pueda pensar, bueno, ¿será que cuando yo me muera, será que mi hija va a ver primero al Señor, o yo lo voy a ver, o qué habrá pasado, o qué va a pasar? Entonces el apóstol les explica, miren, no se preocupen, las cosas van a estar así, va a sonar la trompeta, y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar, primero, antes de los otros, ¿no? Van a resucitar, y luego ustedes que están vivos, junto con ellos, van a ser transformados y se van a ver. O sea, ni ellos ni ustedes, todos juntos lo vamos a ver. Tomando el problema de Tesalónica y aplicándolo a la iglesia. Hace algunos años murió mi abuelo, un hombre al que yo quise mucho. Cada vez él ya no veía muy bien, entonces cuando yo llegaba me tocaba, me decía Luisito. Perdón. La última vez que lo vi, él me tocó el rostro, me abrazó y me dijo, ¿quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que nos volvamos a ver? Y luego reflexionó y me dijo, bueno, para ti yo creo que algunos años, pero para mí ya falta muy poquitito para que yo te vuelva a ver. Y me quedé pensando, y bueno, entendí, él es un adventista que cree, él iba a cerrar los ojos y volverlos a abrir en un instante y en la mañana de la resurrección. Puede ser que para mí pasen todavía otros 10 años, de hecho ya han pasado varios años, pero tenemos la garantía de estar juntos en la mañana de la resurrección.
Y a esto el apóstol Pablo agrega un detalle más en los poquitos minutos que nos quedan. Y eso lo agrega en Corintios. En 1 Corintios él dice, les voy a decir un misterio. Ya estamos hablando de la resurrección. Pablo ya había hablado de la resurrección. Pero aquí le agrega algo más y le dice, déjenme les voy a decir un misterio. ¿Cuál es ese misterio del que habla el apóstol Pablo? ¿Qué es ese misterio? Qué pena que nos está ganando el tiempo. Porque la lección dice que algunos piensan que el misterio es el rapto. No hay tal cosa, hermanos, no hay tal cosa del rapto, no hay sustento bíblico. El misterio es la transformación. El misterio es de que somos mortales y cuando el Señor venga vamos a ser inmortales. Y eso va a ocurrir en un momento. Para nosotros es un misterio, pastor, porque eso no lo podemos entender, no lo podemos explicar. Está en la mente de Dios ese misterio, pero es una realidad. Así que eso es la transformación. Tanto de los muertos que resucitan transformados, como de los que... Eso es algo extraño, ¿no? O sea, nosotros de pronto, carne marchita, no puedo imaginármelo, ¿no? Cómo se transforma. Imagínate el que murió quemado, por ejemplo, o el que murió cojo o paralítico, si resucitara y así quedara por la eternidad. Qué triste. Dios nos va a transformar. Dios nos transforma. Solo recuerdo la historia de cierto leproso en la Biblia que se acerca con Jesús con una pizca de fe, dice el deseo de todas las gentes, y con esa pizca de fe se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le responde, claro, pues sé limpio, y al instante dice que su lepra desapareció. El deseo también explica cómo es el proceso, que su piel de estar podrida, de estar lastimada, empezó a recobrar los tejidos, pues ahora sanos completamente. Y ese es un proceso que se vio en un instante. Cuando sea este proceso del misterio que habla Pablo en esta ocasión, va a ser en un instante también, y para nosotros sigue siendo un misterio, porque no entendemos ese poder divino actuando en la vida de un ser humano. Como en las leyes naturales que hoy conocemos, no hay modo de que esto suceda, pues sigue siendo un misterio. Mis queridos oyentes, los que nos están mirando también desde casa, esta es una promesa, esta es una garantía, esto es algo real que debería de transformar no solamente nuestro ánimo, nuestro corazón, sino debería también de cambiar la manera como vivimos. Nosotros estamos en esta tierra por poco tiempo, pero pronto nos uniremos a los que descansan en el Señor, seremos transformados, dice la Biblia, e iremos a vivir con el Señor por toda la eternidad. Yo quiero invitarte para que hagas un compromiso. Lo que leímos en la escuela sabática es de que la garantía se obtiene cuando hemos aceptado a Jesús, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, cuando lo comemos. Acepta a Jesús como tu Salvador personal y vive esta vida como alguien que espera algo mejor, alguien que espera la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en este lugar. Gracias. Hasta luego.